Voy. Ya está. Ok, muchachos, ¿qué vamos a ver hoy? La clase pasada veíamos uno de los aportes de la teoría del de la nueva teoría del comercio internacional. Acuérdense que la nueva teoría del comercio internacional, muchachos, señala o estudia más bien cómo analizar aquellas economías que no cuentan con ninguna ventaja comparativa, ¿no? Y decíamos, bueno, hay países que no tienen ninguna ventaja y cómo van a participar y participan en el comercio internacional. Y entre todas estas aportaciones, muchachos, hablábamos principalmente de lo que era la teoría del comercio intraindustrial, que es el comercio de dos ramas idénticas de producción, es decir, México exporta coches, pero a su vez importa automóviles, lo cual favorece a la competencia, y veíamos la parte de Michael Porter con lo de la ventaja competitiva, ¿no? Entonces, la clase pasada veíamos lo que era el concepto de qué es competitividad. Y definíamos, muchachos, que la ventaja competitiva, así como la definía Porter, se sustentaba en un solo elemento o se sustentaba en una serie de elementos. En una serie de elementos. En una serie de elementos. Entonces vamos a poner la definición y ahorita tomamos la parte de su entregable que me tenían que definir. Dice, entonces, Porter señala que la competitividad no depende de los factores macroeconómicos, no depende solo de factores macroeconómicos como la tasa de interés, de cambio, mano de obra barata, recursos naturales, políticas proteccionistas, etcétera. Sino que la competitividad dependerá. Ahora tengo una pregunta. ¿Qué pasó, chaparrita? Aquí la clase pasada pues me salí antes y antes de que dijera lo del entregable número 2. O sea, vi la grabación de nuevo para sacar la cinta, pero apenas hoy me enteré del entregable 2. No, tranquila, ¿ya tenía muñeca. que entregar o No, apenas teníamos que investigar? no, tranquila, chaparrita. A ver, ¿en qué va a consistir su entregable 2? Apenas íbamos haciendo la primera actividad de su entregable 2 y la primera actividad de su entregable 2 era investigar cuáles eran los 4 puntos del diamante de Porter y en qué consistían, pero de manera muy breve. Lo que decía su compañera al inicio de la clase era, lo decía máximo, así exagerado máximo, era una cuartilla, hija. Ah, ok, pero todavía no se entregaba. No, todavía no se entregaba. Es más, yo les comentaba a sus compañeros la clase pasada, video, les subí un artículo precisamente de la ventaja competitiva de Porter. Y ahí podían sacar lo que eran los 4 elementos de este diamante que él señala. Ah, ok, entonces lo hago después de que termine esta clase. Órale, chaparta, no se preocupe, todavía el entregable 2 no se sube. Gracias, profesora. No, ¿de qué, hija? Para servirle. Entonces, ¿qué teníamos, muchachos? Que para Porter la competitividad iba a depender o dependerá de la productividad. Ojo, aquí lo que señala Porter es
perdón, de la producción, de la productividad. Y aquí lo que señala Porter, muchachos, es que esta productividad es lo que genera la competitividad, no que la competitividad genere productividad, es al revés. Primero tenemos que ser productivos para ser competitivos, pero no es cualquier tipo de productividad, muchachos. O sea, Porter dice, ok, la productividad, ¿qué es? Es el valor de la mano de obra o del capital o de las riquezas naturales, si ustedes quieren, ¿no? Pero dice, no solamente depende de eso. Para ser productivo debe estar sustentado en una serie de pilares. Productivo, la mano de obra es productiva en México, muchachos. Sí, profesora. ¿Por qué decimos que somos productivos? Porque nunca se deja de trabajar. Porque nunca se deja de trabajar. Pero entonces, ahora, ya dijimos que somos muy trabajadores, somos productivos. ¿Nuestra mano de obra es bien pagada? No. Entonces, tu mano de obra es productiva porque tú tienes que trabajar más para ganar un mayor sueldo y poder sobrevivir, no porque con un solo sueldo puedas trabajar. Yo tengo 3 trabajos, muchachos. Soy productiva, sí. Si yo pudiera vivir con un solo trabajo, qué mejor. Eso es lo que Porter señala, dice, que la competitividad dependerá de la productividad. Y que ésta se debe de superar continuamente, pero depende de 4 elementos. Y eso es lo que ustedes iban a investigar, que era lo del diamante de Porter. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Está en función de 4 elementos, mejor conocidos como el diamante de Porter. ¿Por qué Porter habla de estos 4 elementos? Por lo que les decía hace un momento, muchachos, Porter dice, ok, si tú hablas de mano de obra, porque dices, México es productivo. ¿Por qué es productivo mucho? Porque trabajan mucho, ¿sí? ¿Por qué trabajan mucho? ¿Por qué tienes que trabajar de más de tus 8 horas, muchachos? Para tener más sueldo. Para tener un mayor sueldo. ¿Por qué, muchachos, hay tanta inversión en México? ¿Cómo es nuestra mano de obra? ¿Bien pagada o mal pagada? Mal pagada. Mal pagada. Entonces eso... ¿De qué punto de vista lo vea? Desde el punto de vista del empresariado. Y a nivel internacional, ¿eh? A nivel internacional, muchachos, se los voy a comentar. Ya no tengo los indicadores, los voy a buscar. Pero hace unos años salió un estudio realizado por organismos internacionales donde hablaban de cuál era el poder adquisitivo del salario de México, cuál era nuestro nivel de capacitación y todo eso. A nivel Latinoamérica, muchachos, México, es el tercer país con más estudiantes universitarios o personas con algún tipo de estudios de educación media superior. O sea, el tercer país de América Latina que tiene más personas preparadas con algún grado de estudios a nivel superior. A lo mejor entramos a la universidad, pero no la terminamos, o terminamos, pero no sacamos el título, o sea, todo eso. En ese rango somos el tercer país de América Latina con más mano de obra preparada. Cuando se hizo la escala de salarios, muchachos, a nivel Latinoamérica, resulta que México, de los países de la CEPAL, ojo, de la CEPAL, somos uno de los países peor pagados. Guatemala, muchachos, a nuestro nivel de estudio, si nos comparáramos un licenciado, voy a homogeneizar carreras, un licenciado de negocios internacionales en Guatemala respecto a un licenciado de negocios internacionales en México, gana más un licenciado en negocios internacionales en Guatemala que un licenciado en negocios internacionales en México.
El poder adquisitivo y los salarios en Guatemala son mucho más altos que los salarios de los mexicanos. Estamos solamente por arriba de Venezuela. Eso no se la sabían, ¿verdad? Ok, ¿cuántos ya se me desmayaron? Y por ejemplo, ¿qué es lo que como que algo que tendríamos que hacer para que no fuera tan mal pagado un trabajo? Porque como usted comenta, pues sí, o sea, sí tenemos, bueno, no muchos tendrán la licenciatura completa, pero pues sí muchos tenemos el conocimiento, pues hay dos, tres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesitaría pues para que por lo menos estuviéramos más arriba que en Venezuela? Lo que pasa, Chaparita, es que aquí tendríamos que hacer una combinación de políticas. No es algo así que se arregle tan fácil. En primera, bueno, por el lado económico, por el lado monetario. Vamos a verlo por el lado monetario. Tú Maestra. tendrías que aprender a controlar inflación. Mande, hijo. Pero es que también es una, bueno, perdón que la haya interrumpido, pero también es No. una cadena, ¿no? O sea, Ujú. viéndolo aquí, poniendo base, independientemente de la inflación y de otros factores, o sea, pongamos de ejemplo un coche, un Volkswagen que se fabrica aquí, no Ujú. sé, el Vento. O sea, a la gente no le pagan tanto porque el coche también no cuesta tanto, porque la gente de aquí, de este país, pues no te lo va a pagar a los precios, a lo mejor que si tú le pagaras a tu mano de obra más cara. No le entendí bien, hijo. O sea que los salarios no son altos porque compramos barato. O sea que es una cadena de todo, ¿no? O sea, independientemente de la ganancia que tenga la empresa, Ajá. o sea, si ellos pagan una mano de obra barata, a la vez el coche, pues no, tampoco se puede dar tan caro porque pues la gente de aquí no se los va a pagar, o al Ah, menos ok, ok. Sí, una, ya una entendí su parte muy planteamiento. pequeña. Si a lo mejor si pagaran mano de obra más cara, el coche sería más caro, pero aún así se reduce más la gente, el nicho de personas que lo van a comprar. Porque tienes que contratar menos personal. Ok, sí, sí, hijo, tienes razón. O sea, no se explica la... Miren, muchachos, les he de ser sincera, la tendencia de los salarios hacia el abajo en México no es de este sexenio, no es del pasado ni del antepasado, viene desde finales de la década de los 60, principios de los 70, o sea, vean, ya más de 30 años, 40, 70, 50 años aproximadamente, muchachos, viene esta tendencia de la pérdida del poder adquisitivo del salario en México. Esto ha sido como consecuencia de los malos manejos de las finanzas públicas, alto nivel de endeudamiento, las constantes devaluaciones que ha tenido el peso mexicano y las crisis de inflación que ha tenido. Entonces, muchachos, lo único que se hizo de todos los problemas económicos, macroeconómicos que ha tenido la economía mexicana, el peor de ellos, muchachos, es el fenómeno inflacionario. Ajá, o sea, la inflación es, se lo explicaba a algunos de sus compañeros en otra materia, la inflación es como una gotera, al principio tú les puedes dar mantenimiento y no hay ningún problema, pero si nosotros no arreglamos la gotera, ¿qué pasa con esa gotera, muchachos? ¿Se puede arreglar fácil o acaba siendo un desperdigadero de agua? Si nosotros no atendemos la fuga en un momento dado, ¿qué pasa? Todo se inunda. Todo, sí, hijo, está bien, todo se inunda. Entonces, ¿qué pasa bajo este escenario, muchachos? La inflación ha sido un problema para la economía mexicana, un problema fuerte, les digo, desde finales de la década de los 60, principios de los 70, hasta la fecha, ¿no? Entonces, una de las variables para controlar la inflación es los salarios, y los salarios se han castigado tanto de manera que de esa manera, por así que valga la redundancia, controlabas la inflación y eso ha afectado el poder adquisitivo y por obvias razones los salarios que nosotros percibimos. Una manera de recuperarlos es precisamente controlar inflación y una vez que tú tienes controlada la inflación dentro de los estándares internacionales que es del 2% más menos un punto, entonces sí, enfócate en otros instrumentos de política económica para restablecer el poder adquisitivo del dinero y que los salarios sean más altos. Recuerden, muchachos, que la inversión en México viene a México porque la mano de obra es barata. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? Sí, maestra. Entonces, ¿qué vamos a tener con los 4 puntos de Porter para determinar qué es la productividad, muchachos? Y, sino que la competitividad dependerá de la productividad y qué es la productividad. Entonces, entendemos por productividad el rendimiento de una unidad de mano de obra o de capital. El rendimiento que nos da esa mano de obra adicional o esa unidad de capital. Que permite a largo plazo determinar el nivel de vida y el ingreso por habitante. Ahora, para lograr una productividad constante, una productividad sostenible, Porter señala que debe sostenerse debe construirse en 4 puntos. O los 4 elementos que les decía. ¿Cuáles van a ser, muchachos? Y ahora lo que les ponía arriba, el diamante de Porter. Número 1, muchachos. Situación de los factores. ¿En qué consistía este elemento, muchachos? Los que hicieron su tarea. ¿Quiénes hicieron la tarea? A ver, yo puse que es la posición de la nación en lo que concierne a mano de obra especializada necesaria para competir en un sector dado. Exacto. Muchas gracias, Chaparita. Magali, no. Sí, ya ves, Magali. Gracias, hija. ¿Qué vamos a tener? La primera, como bien lo menciona Magali, muchachos, es la posición de los factores de producción como mano de obra especializada o infraestructura necesarios para competir en una determinada industria. ¿A qué se refiere Porter con esto, muchachos? No basta con tener mano de obra, sino qué tipo de mano de obra tienes en tu país o qué tipo de infraestructura está en tu país. Si nosotros analizamos la mano de obra mexicana, a pesar de que somos el tercer país de América Latina con más estudiantes universitarios o personas con un grado de estudio universitario, realmente, muchachos, ¿nuestra mano de obra está adecuada a las demandas del mercado laboral? No, ¿Por qué no, muchachos? pues porque probablemente a lo mejor y nos falta como que, o sea, sí tenemos las ganas, pero como que falta más conocimiento. Ajá. Sí, hija, está bien. ¿Qué tenemos aquí en México, muchachos? Así como somos uno de los países con más estudiantes universitarios, no toda la mano es una mano de obra especializada. Es más, muchachos, hay una discusión que ya tiene bastantes años con respecto al grado de preparación que nosotros tenemos y dicen que en México no está bien que todos queramos tener un título universitario. Ojo,
No por no tener un título universitario significa que nuestra condición de vida va a mejorar. Dicen, en México lo que más se necesitan son técnicos, que nosotros estudiáramos carreras técnicas, que aprendiéramos un oficio y que con base en eso pues no debería de haber tantos universitarios. El chiste es que en este análisis, muchachos, decían, la gente no estudia una carrera técnica y no aprende un oficio no porque no quiera, no porque no le guste, sino porque los salarios de los técnicos y de un obrero son salarios buenos o son salarios bajos, muchachos. Son súper bajos. Son súper bajos. Entonces, vamos a ponerlo así. A lo mejor yo no quería ser economista, yo quería aprender a ser tornero. Es válido. ¿Por qué no me dediqué a eso, muchachos? ¿Cobran poquito, cobran mucho? ¿O cómo les va? ¿Hacer qué dijo? Sí, un tornero, un torno, manejar el torno. Pues les va bien, pero también depende de la demanda, ¿no, profesora? También O sea, pero depende de la... Ajá, ajá, en sí el oficio sí es muy bien pagado. es muy bien pagado. Entonces, depende de dónde te ubiques, depende si nos va a ir bien, depende si nos va a ir mal. Aquí la idea es que en una carrera técnica nuestros salarios deberían de ser buenos, o que no estudiáramos una carrera universitaria, muchachos, que fuéramos obreros y que el ser obrero no significara morirnos de hambre. Ese es a lo que se refiere Porter con la situación de los factores. Ajá. Es decir, que nuestra mano de obra debe ser especializada, muchachos, y ahorita lo vamos a ver, que debe de ser una mano de obra bien pagada. Ajá. Porque de nada me sirve tener una mano de obra calificada y mal pagada, porque entonces tarde o temprano se me va a revertir. Y era lo que mencionaba hace un momento su compañero Diego. Si los salarios en México son bajos, por lo tanto, tú no vas a poder vender bienes caros en México, ¿o sí? Si a nosotros nos pagan poquito, muchachos, ¿qué tipo de bienes vamos a terminar consumiendo? ¿Bienes caros o bienes baratos? Los bienes más baratos. Y generalmente esos bienes baratos son de buena o de mala calidad. De mala. De mala calidad. Y si esos productos de mala calidad se comienzan ahora sí que a diversificar en la economía, ¿eso a qué da pie? ¿A que entren nuevas empresas o a que se queden las empresas? Pues a que ni siquiera lleguen porque compiten con algo muy barato que a lo En mejor aguas, cuesta hijo. mucho trabajo. Exacto, aguas con eso. Si tú te das cuenta que en México están vendiendo bienes de mala calidad o de muy baja calidad y que tú con poquito, ojo, con una inversión muy pequeña puedes mejorar esos procesos productivos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar ese nicho de mercado o lo vas a abordar? Era lo que yo le iba a decir, o sea, por eso en los últimos, pues hablemos los últimos 10 años, Ujú. también, o sea, en cuestiones tecnológicas, aparte de que se ha abaratado las cosas, han ganado mucho terreno las marcas de, digamos, de calidad-precio. Por ejemplo, los teléfonos Xiaomi Ajá. o incluso Huawei, pues han ido entrando más en mercado porque son, pues, de buena calidad. A lo mejor sacrifican ciertas cosas que no son tan esenciales en un teléfono y también, pues, la población, o sea, son modelos que están hechos para mercados emergentes. Exacto, hijo. Entonces, con poquito mejoraste. Entonces migras. Y si tú estás migrando a esos bienes que te ofrecieron una pequeña mejora en cualquier elemento, haces que quiebren las demás empresas porque las demás empresas están acostumbradas a trabajar en condiciones de baja calidad. Y si tú desplazas esas empresas de baja calidad, generas un monopolio. ¿Y los monopolios son eficientes o ineficientes? A ver, chicos, ¿un monopolio es eficiente o ineficiente? Pues es Ineficiente. ineficiente. Es ineficiente. Eso es lo que pasa con esto. Por eso dice Porter, muchachos, no puedes construir
tu ventaja competitiva sostenida en uno de estos, en uno, en dos o en tres. No, tienen que ser los 4 elementos al mismo tiempo, porque si tú solamente te apoyas en uno, tarde o temprano se va a revertir esa ventaja y va a desaparecer. Entonces vamos a empezar. Sí, el primero decíamos situación de los factores, y esto es posición del país en cuanto a factores de producción como mano de obra especializada, muchachos, eso es muy importante, o infraestructura. Necesarios para competir en una determinada industria. ¿Nosotros podemos competir en la fabricación de software, muchachos? ¿En México se produce software? No. ¿Por qué no? Porque no es, bueno, no tiene la suficiente capacidad tecnológica o de desarrollo en ese aspecto. Ajá. Entonces, no tenemos esa capacidad de desarrollo. No tenemos el conocimiento. Entonces, ni siquiera tenemos la infraestructura. Entonces, tú ya quedaste fuera de esa industria por esa falta de elementos. ¿Sale? Eso es lo que va señalando el diamante de Porter. ¿Cuál es el segundo elemento, muchachos? El segundo elemento son las condiciones de la demanda. Además de su compañera Magali, ¿alguien hizo la lectura? Sí, yo. A ver, ¿cuál era el elemento 2, Chaparrita, de condiciones de la demanda? ¿Qué nos decía? Yo encontré que la naturaleza de la demanda interior de los productos o servicios del sector. Sí, hija, es correcto. Lo voy a poner un poquito más sencillo, pero es correcto. ¿A qué se refieren las condiciones de la demanda? Es el tipo de la demanda nacional de los productos o servicios de una industria. ¿A qué se refiere Porter con esto, muchachos? No es que dejamos de depender del comercio internacional, pero tú también tienes que analizar tu nicho de mercado, ver si tu mercado puede absorber tus producciones. Y esto se refiere, muchachos, a la dependencia del sector externo. Y esto es una crítica que se le ha hecho muy fuerte a la economía mexicana. Cuando el sector externo, muchachos, y lo vimos ahora con la pandemia, nos dejó de comprar, ¿qué pasó con la economía mexicana? ¿Seguimos produciendo mucho o dejamos de producir? Niños. Pues bajó la producción, ¿no, profesor? Bajo la producción. ¿Nuestro país pudo absorber la demanda de esos productos, muchachos? No, Allí no es. pudo. No pudo. Acuérdense, muchachos, cuando empezamos a estudiar lo del comercio internacional, con el modelo de la ventaja absoluta, con el modelo de la ventaja relativa, ¿qué veíamos? ¿Vendíamos lo que nos hacía falta o vendíamos los excedentes de la producción? Los excedentes. Los excedentes de la producción, es decir, tú ya abasteciste tu mercado y ya después vendías el excedente. ¿Qué pasa, muchachos, cuando el mercado te deja de comprar? Pero no tu mercado interno, tu mercado externo. Te estás dando cuenta que tu economía se colapsa. Ajá. Se supone, muchachos, que el comercio internacional, si bien nos permite adquirir aquellos bienes que nosotros no podemos producir, también es cierto es que nosotros debemos de consumir los bienes que producimos, y resulta que todo lo que estábamos haciendo ni siquiera estaba diseñado para satisfacer las necesidades del consumo interno, solamente del mercado externo. Al no cubrir esa demanda externa, muchachos, las empresas, comenzaron a cerrar o a reducir sus niveles de producción. Ese es lo de las condiciones de la demanda, muchachos. Es el tipo de demanda. Es el tipo
de la demanda nacional de los productos y o servicios de una industria. Ajá. ¿Qué tipo de demanda hay? ¿Sí lo van a consumir? ¿No lo van a consumir? En el momento que se colapsa el mercado externo, se va a colapsar esta industria. ¿Qué pasa? Y les he de ser sincera, muchachos, desde los procesos de apertura económica de la década de los 80, México le ha ido apostando más al sector externo, es decir, vamos a vender, aunque no sea para nosotros, aunque nosotros lo necesitemos, no lo puedes consumir, entonces véndelo afuera. El problema es que esto ha hecho que las economías sean más dependientes, muchachos, y por lo tanto más vulnerables a estos choques externos. El tercer elemento es el de industrias correlativas o coadyuvantes. ¿Quién más, además de sus compañeras? Niños. Imagínense si les pidiera los entregables como antes. ¿Quién leyó? Magali ya sé que leyó. Maestra, es que yo lo tengo como estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. ¿Sí está bien así? Sí, a ver, dígamelo. Yo le puse, las empresas deben mejorar la calidad de sus productos, crear nuevas estrategias de mercado y emprender un proceso de mejora continua, ya que la rivalidad de las empresas las obliga a competir de forma innovadora y global. Eso, hija. Gracias, Chaparrita. Ese es el cuarto elemento y es correcto, hija. No se preocupe, está bien. Es más, me voy a saltar este y lo voy a anotar. 4. Lo que usted me mencionó, se me fue su nombre. Ay, voy. Gracias, Jessica. Gracias, Jessica. ¿Qué vamos a tener? El 4 es lo que tú me decías, Jessica. La estrategia de la empresa, estructura y competencia. Y como tú lo mencionas, son las condiciones, así que son las condiciones nacionales que rigen la creación, organización y administración de las compañías. Y las modalidades de la competencia a nivel nacional. Aquí que Porter, ¿qué señala, muchachos? Para que un país pueda ser competitivo a nivel internacional, por eso la obra o el artículo que le subí, por eso se llama la ventaja competitiva de las naciones. Lo que señala Porter, muchachos, es que primero debes de consolidar tu economía interna para después ver por una economía externa, no al revés, no debes de consolidar lo externo para después enfocarte por lo interno, porque tarde o temprano se te acaban revirtiendo estas tendencias. Entonces, ¿qué señala Porter? Cuando tú abres de estructura de la empresa, de las condiciones nacionales, de cómo se va a crear tu mercado, es entonces cuando te puedes enfocar hacia el exterior. Y se los dejo como dato histórico, muchachos, cuando vuelvo a hacer énfasis, cuando la economía mexicana se incorporó de manera agresiva a los procesos de integración económica, ¿qué le pasó a las empresas nacionales, muchachos? ¿Subsistieron o desaparecieron del mercado? ¿Qué ha pasado con la industria mexicana, muchachos? En todos los ramos. ¿Ha persistido o ha sido absorbida por los mercados internacionales, por esas empresas transnacionales? Ha sido absorbida por Desapareció. las empresas transnacionales. Ha sido absorbida por las empresas transnacionales y en algunos casos ha desaparecido.
Si nosotros, se los voy a poner así, si Bimbo llegara a Estados Unidos, muchachos, ¿ustedes creen que las empresas que se dedican a hacer pan de caja en Estados Unidos quebrarían por la intromisión de Bimbo en sus mercados? Tal vez en el mediano plazo. Pues ¿Creen yo que digo que no, porque Ajá. de hecho Bimbo ya está, pues sí se vende así artículos de Bimbo y de Marinela en Estados Unidos. ¿Ha desaparecido a las empresas o a los mercados norteamericanos? ¿A las empresas de allá? Pues No, yo digo que no, porque también así, o sea, como que los estadounidenses tienen como que muy así, o sea, como que Arraigado. que sus empresas consumen, o sea, como sus empresas, como que tratan de consumir eso. Y de una, o sea, como que de vez en cuando consumir lo internacional, pero más que nada tratan de apoyar a sus A empresas. sus empresas. Es Pero correcto, aquí, muchachos. un ejemplo es Wonder. Pero Wonder entró al mercado mexicano, no al revés. Sí, pero en Estados Unidos lo compró también Bimbo. Sí, pero bueno, ok, Wonder. ¿Y cuántas otras empresas producen pan de caja en Estados Unidos? ¿Nada más es Bimbo y Wonder? Se debe haber otras medianas. Aquí en México, muchachos, otra empresa que haga pan de caja que no sea Bimbo que ustedes conozcan. La Esperanza. Otra, pan de caja que se comercialice bien. Sí, por eso Pues hacen. no, La Esperanza, o sea, ok. la Pero esperanza no también está en los supers y hacen, Bimbo por todos lados la encuentras. Exacto. también los supermercados hacen marcas propias. ¿Y qué tanto se venden? ¿Qué tanta difusión hay en el mercado? Sí me explico, muchachos, les estoy llevando a la contra no por ponerlos a pelear, sino que quiero que vean ese análisis, muchachos. Cuando una empresa, cuando tienes diversidad de empresas, es muy fácil poder entrar en un mercado porque tú ya tienes arraigada cierta demanda y eso te permite la diversificación de productos. En cambio, en economías muy cerradas, muchachos, entre comillas, como la mexicana, ¿qué pasa? Intromisiones de algunas empresas, una de dos. Si la llegan a hacer, te desaparecen del mercado. Y eso pasó con muchas empresas en el mercado nacional. Las cerveceras, muchachos, ya no son empresas mexicanas. Las empresas de pinturas ya no son empresas mexicanas. La última empresa mexicana que quedaba 100% capital nacional era Comex. Y hace unos 8 años más o menos, 8 o 9 años, muchachos, la compró Sherwin Williams. Se acabó. Entonces, eso es lo que pasa, muchachos, con esta estrategia. Dicen, consolida tu mercado nacional, fortalécelo y entonces sí expande. Y lo que les decía de las industrias correlativas o coadyuvantes, muchachos, tiene que ver con aquellas empresas que forman cadenas de valor. ¿Ustedes han escuchado hablar lo que es un eslabonamiento hacia vertical y horizontal, muchachos? No, ¿No? Ok, vamos a verlo ahorita. Es la presencia o ausencia en el país de industrias proveedoras o correlacionadas a nivel nacional. ¿Qué son estas industrias proveedoras o correlacionadas, muchachos? Estas son industrias que forman las famosas cadenas de valor. Vamos a pensar de manera muy simple, la industria del pan, el ejemplo que les ponía hace ratito. Ajá. ¿De dónde creen que saque la harina Bimbo, muchachos? ¿Del mercado nacional o del mercado internacional? ¿De dónde creen que compre los granos de maíz y de trigo? nacional. Pues debería ser el nacional, ¿no?
Debería ser nacional. Ojo, muchachos, pequeña gran sorpresa, México importa muchos granos básicos, entre ellos esos cereales. ¿Qué pasa, muchachos? Esta de las industrias correlativas o coadyuvantes habla de las cadenas de valor. Cuando ustedes llevaban economía de análisis macro, les enseñaban algo de que hacia adelante, ahora sí que es como una matriz, hacia adelante, hacia atrás, como si fuera carro, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y eslabonamientos horizontales y eslabonamientos verticales. ¿Qué significan estas flechitas, muchachos? Significa que vamos a pensar en la industria del pan. ¿De qué industrias necesito yo para hablar de la industria del pan, muchachos? A grandes rasgos, muy general. ¿A qué otro sector le pegaría? Pues los lácteos, ¿no? Lácteos. ¿A qué otro? Mm, A la agricultura, ¿no? Porque necesitamos maíz, a fuerzas, maíz, trigo, lo que necesite el pan. Soy muy mala para la repostería y para la panadería, así que no sé qué lleva. No nada más lleva lácteos, le pegamos a la industria avícola, ¿o no? Necesitamos huevo. ¿El pan lleva huevo, sí o no? A ver, niños, ¿el pan lleva huevo, sí o no? Sí, ya le Sí. pegamos a los animalitos, avícola, al sector avícola. Nada más lo estoy haciendo con esa letra horrible, muchachos, para que vean. Mi producto final es pan, muchachos, pero para que yo tenga este producto llamado pan, le estoy pegando a una serie de estructuras anteriores. Esos son mis eslabonamientos hacia atrás. ¿Hasta ahí vamos bien? Mis eslabonamientos hacia adelante. Ajá. ¿Cuáles son mis eslabonamientos hacia adelante? ¿A qué otras industrias le pega la industria del pan? Ok, yo ya hice el pan. Hice pan vivo, el de caja. ¿A qué industria le pegaría? Vamos a suponer que no existieran las tortas y que solamente consumiéramos sándwich. ¿A qué industria le estoy pegando, muchachos? ¿A la elaboración de qué? Los empaques, bueno, gráficos. Sí, hija, elaboración de alimentos. Aquí le pego a la elaboración de alimentos. Ajá. Cuando hacemos, no solamente tengo el pan, ¿a qué otras cadenas le pego, muchachos? Los gansitos, el pingüino, todo eso, ¿qué es? ¿Industria qué? ¿Son qué? Ya sé que es comida chatarra, pero ¿qué son? ¿Repostería? Repostería. Acuérdense que el globo tiene un pastel gigante de pingüino. Ajá. Ya le estoy pegando a otros sectores. Hacia adelante, muchachos. Los diversifico. Es más, no vamos tan lejos. A la tiendita de la esquina. ¿Cuántas veces, muchachos, no van a la tiendita de cerca de su casa y compran, se me antoja un pingüino, unas galletas, cualquier cosa que está ahí? Ajá. Esta parte, ahora sí que le estás pegando al desarrollo de otras actividades. ¿Sí me explico? Esos son tus eslabonamientos hacia adelante. Y mis eslabonamientos verticales, muchachos, tienen que ver con qué otras industrias le voy a pegar. Ajá. Además de la industria del pan, como bien me lo mencionaron sus compañeras, le voy a pegar a la repostería, le voy a pegar a la confitería, le estoy pegando al azúcar, le estoy pegando al sector exportador. Esos son esos eslabonamientos horizontales, verticales, hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí queda claro, muchachos? Entonces, lo que se trata esto de las industrias correlativas o coadyuvantes es que si yo voy a producir pan, muchachos, yo debo de ubicar primero si alrededor de mí puedo encontrar esas materias primas que necesito para mi industria, muchachos, y no recurrir al sector externo. Si voy a producir pan, se vende aquí las materias primas que yo necesito, sí o no, y por qué. ¿Han escuchado hablar de los clústeres, muchachos? Perdón. ¿Han escuchado hablar de los clústeres? ¿El clúster Light, Miss? No. Clústeres. Sí, profesor. A ver qué son los clústeres. ¿O qué han escuchado hablar de ellos? Podría decirse que es como sucursales, ¿no? Algo así. Más o menos. ¿Han escuchado hablar de Silicon Valley, muchachos?
Sí, maestra. A ver, ¿qué es Silicon Valley? Aunque Pues, sea, googleenlo, no importa, búsquenlo ahí en Wikipedia, lo que encuentren. pues es una región en California Ajá. que se encuentran las empresas con más capital, digamos que en el mundo. ¿Pero qué tipo de capital, hijo? ¿Es un capital, es cualquier capital o es un tipo de capital específico? Pues, bueno, no sé si llamarlo así, pero pues la mayoría son pues, capital bursátil, o sea, porque todas esas empresas cotizan en bolsa. Bueno, no sé a qué se refiere con qué tipo de capital. ¿A qué me refiero con qué tipo de capital? ¿Qué giro de empresa es, hijo? Ah, todas son tecnológicas. Son empresas tecnológicas. Eso es un clúster, muchachos. Un clúster consiste en que, como bien lo mencionó ahorita Diego, aquí están las empresas tecnológicas. ¿Y qué necesita una empresa que se dedica a la tecnología, muchachos? ¿Qué creen que necesita una empresa que se dedica a la tecnología? ¿Qué necesita Google? ¿Ustedes qué creen que necesite Google? Investigación. Investigación. Oye, ¿y qué te parece si de este lado está la universidad que tiene investigación que tú necesitas? ¿Cuánto te va a costar? Y lo estoy haciendo de este lado, muchachos, así del pizarrón. ¿Cuánto te va a costar pasarla desde aquí hasta acá? ¿Mucho o poquito? En términos de costos. Si esto yo lo midiera, la distancia. Muchas veces pues es lo que más barato le sale, ¿no? Porque sale más barato ir a las universidades y a lo mejor proponer proyectos o concursos por ejemplo, un ejemplo fue el de Tesla, ¿no? Cuando Elon Musk sacó la convocatoria de que iba a dar, creo que $1 millón o algo así, a quien encontrara una manera sustentable de acabar con el dióxido de carbono, ¿no? Algo así. Ajá. ¿Te Entonces, conviene tenerlo lejos o te conviene tenerlo cerca? pues cerca, ¿no? Entonces, ¿para qué tener la universidad hasta acá? Pero bueno, a Sí. lo que yo iba era que, o sea, las mismas empresas a lo mejor pagan pues una parte, ¿no? De la Ajá. investigación en la escuela o a los alumnos, a lo mejor un equipo de 5 alumnos llegó a una investigación de tal, les compran la investigación y ya luego hasta los contratan para que la sigan ya con mayor tecnología o laboratorios, etcétera, pero al final pues ya el dinero o la utilidad pues mayormente es para la empresa pues que lo desarrolló, ¿no? Exacto, hijo. ¿En qué consisten los clústeres? A grosso modo, muchachos, es crear una cadena de valor, lo que les decía hace un momento. Imagínense, vamos a ponernos en términos de nuestra universidad. Imagínense la fábrica que cerró, ese ferrocarril que estaba atrás de la Unitec, y que esa fuera que fuera un hospital, no vamos tan lejos, que fuera un hospital. A ese hospital hace un convenio con la Unitec y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo necesito doctores, pero no necesito cualquier tipo de doctor. Yo necesito doctores especializados en cardiología. ¿Qué va a hacer la Unitec si tiene ese convenio con con ese hospital, muchachos? ¿Cómo va a ser la mano de obra de Unitec en ese sector de la medicina? ¿Va a ser cualquier tipo de mano de obra o va a ser una mano de obra especializada? Va a ser una mano de obra general. Va a ser una mano, ajá. Porque Unitec no tiene la especialización, en este caso en cardiología. Incluso en medicina, la medicina que maneja Unitec es muy general. Ok, pero si tuviéramos ese convenio, Buscaría la manera de cómo especializarse en medicina, bueno, en cardiología en este caso. en cardiología en este caso, y ustedes estudiaron medicina y son cardiólogos, ajá, vamos a olvidar los que son licenciados en negocios internacionales. Si ustedes ya están cumpliendo con los requerimientos del hospital que está atrás de la universidad, ¿qué tan fácil es para ese hospital encontrar la mano de obra que ellos necesitan? ¿Fácil o difícil? Pues más accesible, ¿no? O sea, Más fácil. accesible. Ya no la tengo que capacitar yo empresa, lo que decía Diego, ya la estoy capacitando desde la universidad. ¿Y qué te estoy garantizando? Que tú encuentres trabajo. Una,
ambos estamos saliendo beneficiados, ¿no? Obtengo la mano de obra que yo necesito. Ahora, no todos van a ser médicos. Yo necesito ciertos materiales, materias primas, hasta elementos químicos se producen en todas partes del mundo. Oye, Unitec, y si tú desarrollas, estoy poniendo un ejemplo tonto, desconozco el ramo, muchachos, oye, yo necesito ingenieros en bioquímica que sepan producir este tipo de férulas, implantes. ¿Qué va a pasar con los costos, muchachos? Para obtener esos recursos. Yo los tenía que traer de Estados Unidos, pero ahora los universitarios de la Unitec los están haciendo y me los están vendiendo a mi hospital. ¿Qué va a Más pasar? barato. Más barato. ¿Y qué estoy garantizando? Que se cree que una cadena de qué. Esto genera, muchachos, que se creen lo que hace ratito les ponía, que se creen cadenas productivas. Un clúster, muchachos, implica que alrededor de una industria se empiecen a crear todas aquellas industrias o fuentes que están relacionados con ellos. Por eso les decía que buscaran, están en su casa, tienen Wikipedia y tienen el celular a la mano y la computadora a la mano, que buscaran qué pasa con el Silicon Valley. Silicon Valley, como bien lo mencionó su compañero Diego, es una región donde se han concentrado altas empresas en el desarrollo de alta tecnología, pero no solamente es el desarrollo de esas empresas, muchachos, sino que alrededor del Silicon Valley se han desarrollado industrias relacionadas con la tecnología, desde fabricación de componentes, refacciones, capacitación de personal, desde el que limpia el suelo, muchachos, hasta el puesto más alto. Tú no tienes que andar yendo a buscarlo por todo el mundo, ya lo tienes allí. Eso es un clúster. Ajá, a eso se refiere, muchachos, con que nosotros tengamos una industria correlativa o coadyuvante. ¿Sí queda claro? Sí, maestra, hasta querían hacer, bueno, no se compara, ¿no? Pero con la renovación de la zona de Vallejo, Ajá. querían hacer algo así pues, parecido, ¿no? Y de hecho hasta FEMSA iba a meter bastante dinero. Sí, pero se nos cebó. ¿Saben qué, muchachos? Aquí en México ustedes pueden ver que es un clúster con el clúster aeronáutico que está en Querétaro. En Querétaro, muchachos, está un clúster aeronáutico porque México se ha estado especializando en la fabricación de lo que son todas las refacciones para la industria aeronáutica. Ese es un clúster. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Entonces vamos a continuar, muchachos. Con base en esto, Porter, mande, hija. Ay, ¿podría volver a repetir el número 2 de condiciones de la demanda? Bueno, así rápidamente, o sea, ¿de qué trata? Es que no lo entendí muy bien. Ah, claro que sí, chaparrita. Mire, lo de las condiciones de la demanda es que tú no solamente debes de tener tu demanda enfocada hacia el mercado internacional, sino también reforzar tu demanda interna. Lo que le comentaba aquí en este caso, hija, es ¿qué pasó con todas las industrias que estaban solamente enfocadas en el sector extranjero ahora que se vino la crisis? Sobrevivieron, empezaron a tener problemas, algunas quebraron. ¿Qué pasó con ellas? Quebraron. Algunas quebraron por el contexto de la pandemia. ¿Por qué? Porque el mundo te dejó de comprar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que Porter señala es, ok, sí, invierte en el mercado internacional, de eso se trata, ¿no? Hay que tener diversidad de productos, pero también enfócate en lo que necesita tu mercado nacional, porque en dado caso que el mercado externo colapse, tú tienes un nicho de mercado seguro. ¿Sí me explico, chaparrita? Eso es lo que señala Porter con esto de las condiciones de la demanda. Analiza tu demanda nacional, pero no te olvides, ahora sí que, enfócate en el sector externo, perfecto, sí, pero no te olvides de tu mercado interno. ¿Ya quedó más claro, hija? Sí, perfecto. Ok. ¿Alguien más, muchachos?
Precios. No, ¿de qué, hija? ¿Para servirle a alguien más o nadie más? Ok, vamos a seguir. Entonces, lo que les decía, con base en estos 4 puntos, muchachos, es lo que Porter señala en lo que debe de estar sostenida la productividad, de cómo está tu mano de obra, de cómo está tu mercado interno, de si tienes esas industrias relacionadas y si tienes una estructura de competencia desarrollada. Si tú no sostienes estos 4 elementos al mismo tiempo, tu ventaja competitiva tarde o temprano va a desaparecer. Y es lo que le ha pasado a México, muchachos. La ventaja competitiva de México está sustentada en este primer elemento y no en una materia de infraestructura. Está sustentada en una mano de obra y ni siquiera mano de obra especializada, en una mano de obra barata y en una ventaja literal geográfica. Somos la frontera sur de Estados Unidos. ¿Sí queda claro? Tarde o temprano, muchachos, esta situación se nos ha revertido. ¿Por qué? Con la renegociación del Acuerdo General México, Estados Unidos y Canadá, pues ¿qué hicieron los sindicatos estadounidenses y canadienses con respecto a nuestros salarios, muchachos? ¿Qué exigieron? ¿Que se quedaran igual de bajos o que empezaran a subir los salarios de los mexicanos? Niños. Que suban, Que queden bajos. porque era competencia desleal. Exacto. Estados Unidos, los sindicatos en Estados Unidos y Canadá empezaron a decir, ¿sabes qué? No hay problema, tú ten comercio con México, sin problemas, nada más tenemos una pequeña demanda. Que suban sus salarios. No, pero ¿por qué? Sube tus salarios. Porque es una competencia desleal y entonces a nosotros nos perjudica. Y sí, muchachos, los salarios comenzaron a subir en estos sectores. Si tus salarios comienzan a subir, suben tus costos de producción y si suben tus costos de producción, disminuyes tu margen de ganancia. ¿Y qué empresa castiga su margen de ganancia, muchachos? Díganme una empresa que castigue su margen de ganancia. Ninguna. Ninguna. Entonces, ¿qué van a hacer las empresas? Ya tiene diferencia producir en México o en Estados Unidos, si de todas maneras me va a costar lo mismo. ¿En dónde me quedo? Pues ya me quedo en Estados Unidos. De todas maneras, me sale igual. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Eso es lo que se está estudiando con estos 4 factores. ¿Ya queda más claro? Ok, vamos a continuar, muchachos. Entonces, vamos a ver lo que es ahora. El modelo ricardiano o modelo de un factor productivo. Niños, necesitan leer o ver las noticias, en serio, cosas de esto del TEMEC y todo eso es parte de su carrera, no lo pueden desconocer. No es que se vuelvan expertos tampoco, sino por lo menos las generalidades. Maestra, ¿este es nuevo tema? Sí, chaparrita. Entonces, ¿qué vamos a ver? No, ¿de qué, hija? Vamos a ver lo que es el modelo de un factor productivo o modelo ricardiano, muchachos. Ya vimos. Maestra, por ejemplo, hay una... Ujú. Bueno, o sea, sí, eso que dice usted de las noticias, que estar al tanto. Por ejemplo, para quien les gusten las finanzas, hay pues es como o sea, es una suscripción gratis que se llama Morning Brew. Es gratis, nada más que ver en inglés. O sea, y les da las noticias de los mercados, de reportes de empresas, o sea, cosas así para que se mantengan a lo mejor en general al día de lo que pasa un poquito en el mundo. Eso, así. Oye, está bien, luego me la pasa. Esa no la conozco. Ajá, pero es importante, muchachos, que se vayan empapando de todo este ambiente en general, porque ustedes, al ser licenciados en negocios internacionales, muchachos, literal, tienen que conocer al mundo completo, por lo menos en su generalidad, y va desde la cosa más simple. Ustedes van a llevar una materia que se llama Administración de Riesgos en el Comercio Internacional.
Y en esa materia de administración de riesgos en el comercio internacional tienen que aprender a analizar, muchachos, factores culturales, factores ideológicos, religiosos, todo eso que muchas veces pues damos por sentado desde nuestra realidad, pero que desde otras perspectivas generan inconformidades y que generan conflictos en una negociación. Imagínense que yo mando a una mujer a negociar, a proponerle un negocio con un jeque árabe. No, A ver. no puede ser por su cultura, bueno, por su cultura, ¿no? Él se negaría. Exacto, él se negaría, nos va a decir, pues no, o sea, en tu pueblo, ay, gracias, Diego, en tu pueblo está bien que las mujeres hagan lo que se les da la gana, no hay problema para ti, pero para nosotros no. Y yo no voy a mandar una mujer. Muchachas, ¿qué tan prácticos son los pantalones para nosotras? ¿Ustedes cómo ven el mercado de los pantalones? ¿Es un buen mercado o es un mal mercado? Es la gloria. Es la gloria usar pantalones. Las voy a mandar a un país árabe a vender pantalones. Van a quebrar. Van a quebrar. Dicen, oigan, pero es lo máximo los pantalones para nosotras. Ajá. Entonces, esto, muchachos, es parte de lo que les decía de analizar los mercados. Eso es administración de riesgos en el comercio internacional. Tiene que ver con, ahora sí que tenemos que conocer a nuestro socio comercial, muchachos, desde usos y costumbres, religión, forma de pensar. No porque vayamos a pelear con ellos, sino tenemos que respetar las formas de los negocios de nuestros socios comerciales. ¿Estamos de acuerdo? Por eso les digo, tienen que leer un poquito más y irse empapando de todo esto. Bueno, ¿qué vamos ahora sí que retomando nuestro tema? Este es tema nuevo, muchachos, y vamos a ver lo que es el modelo de un factor productivo. Discutimos a grosso modo lo que eran las proposiciones de la nueva teoría del comercio internacional. Vamos a retomar estos modelos de cómo se estudia el comercio internacional. Y en este modelo, muchachos, se habla de la ventaja comparativa, considerando el costo de oportunidad, pero ya vamos a hablar, muchachos, en términos de la famosa productividad. Era lo que les decía hace un momento. Vamos a hablar de la productividad del trabajo. Y que la tecnología, muchachos, está expresada en esa productividad del trabajo. Si nuestro país tiene una tecnología atrasada, ¿cómo creen que sea nuestro trabajo, productivo o improductivo? Escúchenme una aseveración. La tecnología va a representar, lo que dijo Diego, ¿cómo va a ser? Improductivo. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Este modelo parte de la ventaja comparativa de David Ricardo, señalando las diferencias en la productividad del trabajo. Dicho modelo supone que no existen barreras al comercio que no hay costos de transporte y que la tecnología se expresa en la productividad del trabajo. De manera que una economía o un país moderno
un alto contenido tecnológico, ya no capital, muchachos, ya no estamos hablando de capital, sino de tecnología, será más productivo que un país atrasado tecnológicamente. Este modelo, punto y aparte, este modelo también supone que solo se producen dos bienes, los cuales se representan de la siguiente manera. Vamos a tener lo siguiente, muchachos. L ahorita les pongo qué significa cada letra y todo eso. ALA, muchachos, son los requerimientos ALA y ALB, para ponerlo bien. Y ALB son los requerimientos de trabajo en la producción Q, muchachos, perdón, Q subíndice A y Q subíndice B, es la cantidad o producción de cada uno de los bienes y L, muchachos, es la cantidad total de trabajo que existe en una economía. Esos van a ser mis componentes. Esto es lo que vamos a suponer también. ¿Puedo subir o me espero tantito o me regreso? Se puede Se esperar espera tantito, por favor. Claro que sí. A ver, lo voy a hacer más chiquito porque creo que no se alcanza. ¿Ahí se alcanza a ver todo el pizarrón? Sí, maestra. Órale. Disculpe, lo que está con la LA es una A en grande. Es una A minúscula grandota. Ahora sí que la hice Vale. grandota. Y con un subíndice LA. Ahora sí que mayúsculas. La A solita, hijo. A subíndice L. Ahora sí que quitando esta A. Ahora sí que voy a tapar esa A. Esos son los requerimientos de trabajo. Así se conoce o así se clasifican, requerimientos de trabajo. Y el subíndice, ahora sí que la otra letra, en este caso está A o B, son los requerimientos de trabajo que tú necesitas para producir el bien A, el bien B, el bien Z, el bien W, el que tú quieras. Lo que sí hace este modelo en un primer momento es suponer que tú solamente vas a fabricar dos bienes
y que con base en esos dos bienes tú vas a tener que tomar las decisiones. Era lo que veían en economía de la empresa de la frontera de posibilidades de producción. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. No, de qué, hijo. Permítanme un segundo, muchachos. Ya no veo, permítanme. Perdón, es que creo que ya va a empezar a llover. Ya se nubló. Ahora, ¿qué vamos a tener con estas relaciones, muchachos? También vamos a hablar de costos de oportunidad o de costos marginales. Va a variar la interpretación de este costo marginal a lo que habíamos visto al principio, muchachos, y vamos a establecer el costo de oportunidad del bien A en términos de B. Ahorita se los pongo. ¿Puedo ya continuar o me espero otro poquito? Maestra, una pregunta. Dígame, hija. ¿Las pizarras las va a subir a la plataforma? Claro que sí, hija, todas las clases le subo sus pizarras. ¿Por qué, chaparrita? Ay, es que, o sea, estoy escuchando la clase, pero no estoy como muy atenta, Miss, porque tenía que salir a hacer unas cosas. Ajá. Entonces, como no estoy tomando nota, por eso le preguntaba. Sí, hija, acabando la clase, acuérdese, acabando clase, ahora sí que descargo video, subo video y subo las pizarras, así que usted tranquila, mientras no me vaya manejando, no hay problema, usted no ponga atención. Ah, ok, vale, gracias, Miss. No, ¿de qué, hija? No, si andan en la calle, pongan atención a la calle, no a la clase, ya después la revisan. Oiga, maestra, Mande, hijo, quería preguntar algo. dígame. ¿El maestro Oscar Granados sigue dando clases o ya no? Ay, hijo, no sabría decirle, desde que estamos en pandemia, pues ya no vemos, ahora sí que pues dejamos de estar en contacto con los profesores y desconozco si el profesor Oscar siga dando clase. Yo supongo que sí, pero no sé qué asignaturas. Antes daba microfinanzas, pero no sé si siga dando esa materia. Y daba teoría y política monetaria, pero no, ahorita le estoy dando yo. Pero también la daba el maestro Mora, entonces, y ahorita creo que el profesor Mora no está dando clases, entonces no sabría decirle, hijo. Ahora sí que a la que le puede preguntar es a la maestra Marcela y ella probablemente le diga si el profesor sigue dando clases y qué materias da. Ah, ya. Bueno, es que ahorita con lo de David Ricardo me acordé de las clases de historia Historia económica. Ajá. Sí, el profesor es muy bueno dando esa materia, sí. Ajá. Bueno, ¿puedo continuar, muchachos? Ok. ¿Qué vamos a tener además de estos dos supuestos, muchachos? El primero, bueno, es que el país va a expresar la tecnología a través de su mano de obra. Ajá. También suponemos que solamente se van a producir dos bienes, muchachos. Y por último, vamos a hablar de que se establece el costo de oportunidad. Déjeme ponerlo con texto por mi letra. Por último, se establece que el costo de oportunidad, el costo de oportunidad del bien A, en términos del bien B. ¿Cómo lo vamos a expresar, muchachos? El costo de oportunidad ahora va a ser ALA sobre ALB. Este es mi costo de oportunidad. ¿Y cómo se interpreta, muchachos? ¿Cuántas unidades de trabajo del bien B para producir bien B se necesitan por unidad de bien del bien A? Vamos a suponer que este nos diera
un medio, que esto nos diera un medio, significa que el costo de oportunidad de producir el bien A es de un medio. ¿Sí queda claro? Esa sería la interpretación, no es la gran cosa, pero esto nos va a permitir medir, muchachos, esto de la ventaja comparativa. ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, ¿podría repetir lo que dijo? Que el costo de la de oportunidad, ¿qué? ¿Un ¿De medio qué? de A? De A, ¿ok? ¿Cómo quedamos? Ok. Bueno, la de la interpretación. Lo que nos está diciendo de de AL subíndice A entre A, L subíndice B, lo que significa, hija, es cuántas unidades de trabajo del bien B se necesitan para producir una unidad de el bien A. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la interpretación. Ok, gracias. No, ¿de qué, chaparrita? Con base en esto, muchachos, ¿qué vamos a tener? Vamos a decidir, en primer lugar, qué bien vamos a producir y vamos a incorporar los precios. Si se dan cuenta, en todo el análisis que hemos hecho desde que iniciamos el curso hasta ahorita, nunca nos hemos metido con los precios, ¿o sí? ¿En algún momento hemos hablado con los precios? No, ¿verdad? En ninguna parte de los modelos que hemos visto hemos incorporado los precios. ¿Qué va a pasar con este primer esquema, muchachos, del modelo ricardiano? Este modelo ricardiano va a incorporar los precios, muchachos, y también supone, recuerden que el trabajo se puede desplazar entre sectores sin ningún tipo de restricción. ¿A dónde les va a interesar trabajar a ustedes, muchachos? ¿En un sector donde trabaje, donde les paguen más o donde les paguen menos? Pues donde te paguen más, pero qué tal que donde te pagan menos aprendes más y después te vas a donde te pagan más. Acuérdese, hijo, que estamos hablando de trabajo y que este se desplaza libremente. Usted se puede ir a cualquier sector, aquí es libremente. En donde se va para ir a donde pague más. Entonces, voy a cambiar la pizarra, muchachos, y vamos a incorporar en este modelo, voy a poner en este modelo, incorporamos los precios. Incorporamos los precios. Y el trabajo se puede desplazar en tres sectores sin restricciones. ¿Se acuerdan lo que les platicaba de la Unión Europea, muchachos? ¿Qué pasaba con la mano de obra de la Unión Europea? ¿Qué iba a hacer con esa mano de obra? ¿Hacia dónde se iba a ir? ¿Hacia donde le pagaran más o hacia donde le pagaran menos? Donde se le pagara más. A donde se le pagara más, ¿no? Les decía, vamos a suponer que en Alemania requieren muchos ingenieros, entonces todos los trabajadores que son ingenieros de todos los países de la Unión Europea, pues nos íbamos a ir hacia Alemania porque ahí le pagaban muy bien a los ingenieros. Y todos los que producían pan se iban a ir, no sé, a España. Y todos los que producían vino se iban a ir a Italia. ¿Por qué? Porque eran donde estaban mejor cotizados los salarios en esos sectores, de manera que los salarios entre estos comenzaban a nivelarse. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que supone, muchachos, de que el trabajo se puede desplazar entre sectores sin restricciones. Por lo tanto, el trabajo se ubicará en el sector que pague salarios, perdón por los ladridos del perro, muchachos, más altos. Por lo que vamos a tener, muchachos, a su vez, que el trabajo será el único factor que produce valor. Para nosotros no hay otro sector. Acuérdense que la tecnología, ¿en dónde está expresada? En la capacidad de trabajo del trabajador, valga la redundancia. Entonces vamos a tener que PA
que vamos a tener PA y PB es el precio de los bienes A y B. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? ¿Qué bien vamos a producir? ¿Qué se me hace que sí ya les voy a dejar tareas y que las entreguen para que lean a fuerzas, muchachos? Vamos a tener lo siguiente, muchachos. Vamos a tener que P, A, ALA, y que PB, ALB, tal cual, son las tasas de salario por hora en el sector A y B, respectivamente. Los voy a igualar, muchachos. Voy a tener que PA subíndice ALB, ALA es igual al salario en el sector B. Cuando se da esta condición, muchachos, al país antes de esto, voy a agrupar términos semejantes. Precios con precios, requerimientos de trabajo con requerimientos de trabajo. Entonces voy a tener el precio de A sobre el precio de B. Y este es el precio relativo del bien A. Voy a tener QLA sobre ALB. Perdón, yo le estoy diciendo Q. Y cuando estos son iguales, muchachos, exactamente iguales al país, le da lo mismo producir el bien A o el bien B. ¿Por qué, muchachos? Porque este precio es exactamente igual a los requerimientos de trabajo que hay en estos sectores. Es una relación 1 a 1 si lo quieren ver así. Pero cuando tenemos diferencias, muchachos, en estos requerimientos, vamos a hablar de la especialización y quiero que pongan atención. ¿En algún momento estoy metiendo al sector externo? No. No, solamente estoy hablando de nuestro mercado. Primero vamos a entender nuestro mercado, después nos peleamos con el sector externo. ¿Qué bien vamos a producir nosotros primero, muchachos? Hay que determinar qué bien vamos a producir nosotros para después meternos en el juego internacional. Cuando los precios al interior de nuestra economía son iguales a nuestros requerimientos de trabajo, nos da lo mismo producir el bien A o producir el bien B. ¿Sí queda claro esta parte, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Cuando tenemos diferencias, vamos a ponerlo. Si el precio de A sobre el precio de B, es decir, mi ganancia, muchachos, es mayor
a la cantidad de trabajo que voy a emplear en ese bien. En este caso, cuando yo tenga esta diferencia, muchachos, se dice que, déjenme ponerlo con texto para que lo tengan más clarito, con letra más bonita. En esta situación, en este caso, los salarios relativos en el sector A, son más altos que en el sector B. Por lo tanto, nuestro país se especializa en la producción del bien A. Eso es lo que nos dice esta relación. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Si nuestra relación, vamos a tener que el precio de A, y vamos a hacerlo con ejercicios para que no se preocupen, sobre el precio de B es menor, muchachos, a AL subíndice A sobre AL subíndice B. En este caso, los salarios, en este caso, son más altos en el sector A, en el sector B, perdón. Por lo tanto, nuestro país se especializa en el bien B. Lo anterior, muchachos, implica que si mis precios son más altos a mis costos, en ese bien me voy a especializar. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Lo último, esta relación, lo que expresa, hija, es que una economía se especializará en el bien A, si el precio de este bien es más alto a su costo de oportunidad. Eso es a lo que se refiere. Tú vendes tu producto en 10 pesos y te cuesta hacerlo 11. ¿Te conviene venderlo? ¿Te conviene producir ese bien? Lo tienes que vender en 10, pero te costó 11 hacerlo. ¿Qué dices? No, mejor no. Si te cuesta 10, si lo vendes en 10 y te costó producirlo 5, ¿te conviene producirlo sí o no? Sí. Eso es a lo que se refiere esta relación. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? O sea, profesora, Mande, hija. en este caso, que por ejemplo, que el precio, sí es el precio, ¿no? Sí. Es mayor que el requerimiento, entonces me tendría que especializar en el precio. No es que te especialices en el precio, hija, sino que te especializas en el bien. Vamos a ponerlo así. Tú vas a obtener de esta relación, ahorita les pongo valores, no, déjenme, les pongo la interpretación y ahorita les pongo datos para que lo analicemos mejor. Lo anterior implica que la economía se especializará en el bien A, sí y solo sí, el precio relativo es mayor a su costo de oportunidad. Entonces, vamos a suponer lo siguiente, hija, no se preocupen. Entonces, ejemplo, ahorita me regreso. A ver, ¿ya lo terminaron de copiar? Primero, y ya después me voy con el ejemplo.
O subo el pizarrón, muchachos. ¿Puedes subir tantito el pizarrón, profe? Ahí está el pizarrón completo. Lo hice más chiquito para que se vea todo. ¿Sí lo alcanza, sí se ve bien, hija, o lo hago más grande? No, sí se ve bien, profe. Ok. Gracias. No, ¿de qué? Niños, me están avisando de varias de sus compañeras que les está fallando el internet y que se les está yendo. No se preocupen, chicos. Ya me avisaron de Andrea, ya me avisaron de Maggie. Tranquilas, si se les va el internet, no se preocupen. Con que me avisen, yo les pongo a su asistencia y díganle a sus compañeras que no se preocupen. Yo subo pizarras y video y ya con este aviso, pues ya sé que no están tomando clase, no porque no quieran o porque no entraron, sino porque son cuestiones de fuerza mayor. Así que ustedes tranquilas, chaparritas, no hay problema. ¿Y por qué no me avisan que ya son 7:45, chamacos? Yo bien emocionada. No había visto la hora. Yo tampoco había visto la hora, yo me puedo seguir como taravilla hablando. Vamos a dejarla hasta aquí. La clase que viene, muchachos, les pongo el ejemplo, ya más tranquilos, no se preocupen, está muy sencillo, solamente es ir comparando. Nada más que sí me repasan las fracciones porque luego se les olvida que un medio es más grande que un tercio, ¿no? Entonces, nada más acuérdense de esas equivalencias que vieron en la primaria y con eso vamos a analizar este tipo de modelos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Sí, maestra. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí porque ya son 7:45. Les digo que me avisen y ustedes no me dicen nada. Déjenme detener la grabación. Ahí voy. Déjenme detener grabación y ahorita les paso lista rapidísimo con la lista de asistencia y así ya hasta sus compañeras que se les fue el internet no hay problema, me aparece que a qué hora se desconectaron, con lo que ustedes ya me avisaron sé que se les fue la luz en sus casas. Nada más dejen que cargue esto de una vez, ahí voy. Ya quedó. Ya chicos, ya quedó el pase de lista, ya quedó el día de hoy. Le dejamos hasta aquí, los veo el viernes y que tengan una bonita